Amén y amén. Bueno, arrancamos en esta noche, hermanos. Vámonos a donde nos quedamos la semana pasada. Nos vemos la semana pasada, hermanos. Vamos con la materia, el tabernáculo y las fiestas del Eterno. El tabernáculo y las fiestas del Eterno. Quiero que se vaya a su material. Vámonos a su material y nos vamos a ir hasta la página número 14. Página número 14, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y nos quedamos en la página número 14, donde íbamos a ver que Dios le ordena a Moisés cómo debía de ser el lavacro, cómo tenía que hacerlo, hermano, las medidas exactas, lo que tenía que llevar, cómo debía de ser el diseño, porque aprendimos la semana pasada, hermano, que no era como el ser humano quería, sino que era como Dios decía. No era como el ser humano decía, sino como Dios decía. Entonces Dios le ordena a Moisés cómo debe ser el tabernáculo. Número 1, la base y la fuente deben de ser de bronce. Esto anótelo en su material, hermano. Esto anótelo en su material en la página número 14. ¿Cómo debía de ser el lavacro? Bueno, lo primero, lo número 1, la base y la fuente deben de ser de bronce. No se olvide, ojo con este dato. Tanto el altar de las ofrendas como el lavacro eran de bronce. Los dos materiales que se ocuparon para esos elementos, hermano, para esos utensilios del tabernáculo, eran de bronce, tanto el altar de las ofrendas como el lavacro. También en el número 2, ponga por ahí, debe de estar entre el tabernáculo y el altar de las ofrendas. ¿Se acuerda el diagrama que hicimos, el que usted estuvo llenando ahí en su material? Aparecía la puerta del tabernáculo, lo primero que se encontraba era el altar de las ofrendas, y luego del altar de las ofrendas estaba el lavacro. Después del lavacro se encontraba ya lo que era tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Entonces, entre tanto, entre el altar y el lugar santo se encontraba el lavacro. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se purificaba el sacerdote, tanto para ir a ministrar la ofrenda como para ir a ministrar a Dios. Era necesario pasar por ese lugar de purificación. Amado hermano, cuando usted y yo vamos a servirle a Dios, es necesario pasar por el lado de la purificación. ¿Y cuál es el lado de la purificación? La oración, hermano. Por eso usted ve que cada clase empezamos con una oración. No por religiosidad, no por llenar un tiempo, no porque así se enseñó, no, porque es un tiempo donde nosotros le decimos, Señor, queremos entrar a esta clase de la mejor manera. Señor, queremos entrar puros y santos ante ti, aunque sabemos que somos pecadores, Señor, pero tu palabra dice que si confesamos voluntariamente nuestras faltas, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Así dice la palabra, hermano. Y usted sabe que todos los días ofendemos con el ver, con el oír o con el hablar. Entonces, es necesario ponernos a cuentas con Dios, tanto al momento que usted va a servir también, hermano. Mire, usted ha visto que siempre antes de un servicio, antes de una predicación, antes de un culto, como le quiera llamar, se ora. El grupo de oración, el grupo de trabajo, hermano, el pastor y toda su gente se va a un lugar a orar, pero no por una religiosidad, no porque le están pidiendo, Señor, limpia nuestras vidas, Señor, purifícanos. No somos dignos, Señor, pero tú eres digno, Padre. Y queremos que puedas usar nuestras vidas como una ofrenda, Señor. Queremos que usen nuestras vidas para poder bendecir a otros. Ese es el fin de la oración, hermano. Y por eso el sacerdote tenía que pasar por el lavacro, tanto para ir a recibir las ofrendas y ministrarlas a Dios y servirlas y presentar el sacrificio, como a la hora de que él también iba para adentro. Cuando él iba para el lugar santo, tenía que purificarse también, porque no nos podemos presentar ante un Dios santo sin primero no habernos puesto a cuentas con él, hermano. Podemos. No podemos, hermano. Él es un Dios santo. Número 3. Antes de ministrar, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. De lo contrario, iban a morir. De lo contrario.
Cuando el Eterno le dijo a Moisés, mira Moisés, quiero que me escojas sacerdotes que van a servirme, y se escogió a Aarón y a sus hijos, dice que se les ungió. Se les ungió. Y cuando se le ungía al sacerdote, dice que se le ponía aceite en el lóbulo, que es esta parte de la oreja. Entonces, si me logra ver, y si no, pues ya después vamos a explicar qué es el lóbulo. Ahí se le ponía aceite. Se le ponía el aceite en el lóbulo, se le ponía aceite en la mano, en el dedo derecho y en el pie. Se le ungía con aceite al sacerdote. ¿Por qué? Porque se le pedía que el sacerdote, y se le pedía a Dios, Señor, que el sacerdote escuche únicamente tu voz. Que el sacerdote reciba únicamente lo que tú quieres decirle al pueblo. Porque mire, es bien difícil ser sacerdote y recibir contaminación. Usted sabe, hermano, y los que son pastores no me dejan mentir, o los que predican o algo, muchas veces justo antes de la predicación quieren llegar a envenenar nuestros oídos. Quieren llegar a poner ahí la disensión, quieren llegar quizás con el chisme, quieren llegar a modo de Satanás, llegar y poner esa enfermedad en nuestros oídos. Cuando el salmista escribe el Salmo 23, que es un salmo hermoso y precioso, hermano. Cuando el salmista escribe el Salmo 23, dice, hace una comparación de cómo el pastor cuida de las ovejas y cómo el Eterno cuida de nosotros. Y dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué el pastor derramaba aceite sobre la oveja? Bueno, recuérdese que la ovejita es un animal muy delicado. La ovejita es un animal que hay que cuidarlo mucho. Y el el pastor derramaba aceite sobre la oveja porque era un estado de protección, de cuidado. Y se le ungía con aceite en la cabeza a la ovejita, se le ungía con aceite en las orejas. ¿Sabe por qué? Porque como había un montón de ovejas, el pastor no podía estar pendiente de una por una y podía llegar una mosca y llegar y poner y pararse en las orejitas. Iba a contaminar a las orejas de las ovejas. Yo no sé cómo le llaman a ustedes allá en sus países, pero acá cuando una mosca se para, hermano, y deja los huevos, deja las heces ahí, se llama eso, aquí le decimos nosotros quereza, que son unas cositas blancas que dejan las moscas, y eso produce gusano y toda la cuestión. Entonces, el pastor tenía que tener el cuidado de la ovejita, y por eso ungía con aceite, porque el aceite era un repelente contra las moscas. Le cuidaba los oídos. Señor, le dice el salmista, yo quiero que cuides mis oídos, unge mis oídos con tu aceite. Yo no me quiero contaminar, yo no quiero escuchar chambre, Señor. Yo no quiero venir y que la gente venga y contamine, que ponga ese veneno, que ponga la quereza en mi oído y se va. Porque yo lo que quiero es escuchar tu voz. Al sacerdote se le cuidaba, hermano. Al sacerdote se oraba por él. Si usted se congrega en algún lugar, ore por su pastor para que Dios lo use. Porque si Dios usa a su pastor, el bendecido va a ser usted, porque usted va a recibir buena palabra. Usted va a recibir palabra de Dios. Usted va a recibir palabra de alguien usado por Dios. Ore por sus pastores. Bendígalo, Señor. Utiliza al siervo, Señor. Ponele palabras en la boca. Que hable a mi vida. Cada vez que usted va a ir a escuchar un culto, dígale, Señor, habla a mi corazón. El salmista decía, Señor, límpiame con hisopo más y más. No sé si usted ha escuchado esa frase. Y nosotros a veces la decimos, Señor, límpiame con hisopo. Le voy a contar algo. El hisopo, hermano, que menciona ahí el Salmo, no es el hisopo que usted y yo conocemos. Acá en El Salvador, hisopo le llaman con lo que se limpian los oídos. Usted sabe que tiene un tubito como de plástico y que tiene como algodón en la punta. Y ahí eso sirve para limpiarse los oídos. Ese es el hisopo. Y la gente dice, Señor, limpiame con hisopo porque piensa que lo va a limpiar con delicadeza. No, la palabra traducción, la verdadera traducción de hisopo es una hoja, es una planta áspera que raspa, que quita las impurezas. Ese era el hisopo. Cuando usted le dice, Señor, límpiame con hisopo, usted le está diciendo, Señor, quítame todas las impurezas de mi vida.
Usted ha visto que cuando alguien se quema, hermano, y lo llevan al hospital, lo primero que hacen es lavar de la herida. Y se la hacían a la pura carne viva. Y le raspan con un mascón y todo eso y le dejan la carne viva y aquella gente casi hasta colapsa del dolor. Pero hay que limpiar. Para poder sanar, primero hay que limpiar. Para poder sanar nuestro corazón, primero hay que limpiarlo. No vamos a poder ser sanos si primero no le decimos, Señor, limpia mi corazón. No voy a poder perdonar a aquel que me ofendió. No voy a poder perdonar a aquel que me dañó, a aquel que habló de mí. No lo voy a poder hacer. Por eso era príncipe, por eso es bien importante, hermano, la purificación ante Dios. El sacerdote venía y se lavaba las manos, se lavaba los pies para poderle servir a Dios. Lastimosamente, algunas veces nuestra limpieza es solo externa, pero Dios lo que le interesa es lo que somos, lo que está dentro de nuestro corazón. A Dios no lo apantallamos con el exterior, hermano. Dios quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Vea lo que dice la palabra. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versos 27 y 28. Mateo 23, 27 a 28, se lo leo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía e iniquidad. Les dice el Mesías, ustedes parecen esos sepulcros. Mire, yo no sé si esa tradición existe en otros países, pero acá en nuestro país se celebra el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos el 2 de noviembre. Eso es una celebración, una tradición acá en nuestro país. Y ese día muchos jóvenes y muchas personas andan en los cementerios limpiando las tumbas, limpiándolas y las ponen ahí cal, que en nuestro país ocupaban cal, hoy otros métodos, hermano. Ocupaban cal con y las limpiaban y las pintaban de blanco y se veía aquello bien bonito, bien blanquito, hermano. Pero ¿qué había ahí adentro? Podredumbre. ¿Qué había ahí adentro? Inmundicia. Porque usted sabe que ya alguien había fallecido ahí. Y hace la comparación el Mesías y le dice, hey, ustedes son como los sepulcros blanqueados, ¿vea? Que van y solo los pintan por fuera, pero por dentro hay pudrición. Muchas veces exactamente nos pasa a nosotros lo mismo. Estamos limpios ante la gente somos una cosa, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? No, ante la gente, hermano, Dios le bendiga, varón, aleluya, amén, y lo abraza, y usted es un gran servidor, y siempre está con una gran sonrisa en la iglesia, pero ¿qué hay en nuestra intimidad? Yo le digo, es bien duro, hermano, es duro ver, por ejemplo, servidores de escuela bíblica, servidoras y servidores, que a los niños ajenos, vengan mi niño y los trate y los abraza y los cuida y les enseña de Dios, y en casa no queremos hablar de Dios con los hijos. Queremos conquistar el mundo, hermano, y andamos evangelizando a todos lados, parques, ciudades y todo lo que usted puede imaginar, pero en nuestra casa vive gente inconversa. Y hay gente que dice, pero es que pastores, que mire, son bien duros, y que entonces no cómaselo. ¿Por qué la gente? ¿Sabe cuál? Mire, muchos inconversos, ya se lo he dicho yo, la única Biblia que van a leer es nuestro testimonio. Quizás es la única Biblia que van a leer en toda la vida, nuestro testimonio. ¿Qué estamos demostrando? ¿Qué estamos enseñando? Y no se vaya a sorprender. No se vayan a sorprender el día que la gente le empiece a decir, y está estudiando teología, porque se lo van a sacar, hermano. Se lo van a sacar. De eso téngalo por seguro. La gente se lo va a decir. Y está estudiando teología y tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque estamos en la obligación moral de portarnos mejor. Jesús dijo, al que más tiene, más se le demanda. Usted el que más conoce, usted está conociendo más de Dios.
Y se le va a demandar más. Se nos va a demandar más. Y no se enoje cuando la gente le diga, y está estudiando teología. No se enoje, mire, si es posible, mejor dígale, dele un abrazo y dígale, hey, gracias por recordarme que debo de portarme mejor. Gracias porque me estás acordando de que debo de portarme mejor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, servir a Dios es un privilegio, amén. Pero también es un compromiso, hermano. Es un compromiso. Porque debemos de dar el ejemplo. No ante los hermanos, hermanos. Si la gente nos conoce. Los hermanos hasta cierto punto entienden. No, ¿sabe quién debemos de darle el ejemplo? Al inconverso. ¿Por qué mucha gente no quiere nada con Dios? Por culpa del mismo cristiano. Porque somos cristianos y no saludamos, pero ni al vecino, hermano. Somos cristianos y salimos para la iglesia con una cara de enojo. Y llegamos a la iglesia y cantamos el gozo del Señor, mi fortaleza, ahí con la gran cara de piedra, hermano. No se puede así. No se puede. Que el gozo se demuestre, que el gozo usted lo ande sonriendo. Mire, la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No hay nada más lindo que ver una sonrisa, y no una sonrisa fingida, hermano, sino una sonrisa de gozo, que usted le está sirviendo a Dios, que usted va, no que con aquel pesar, venga, ay, me toca ir al culto, ay, me toca ir temprano, ay, quiere escuela bíblica y aguantar a esos niños que dan ganas de ahorcarlo. No, no vaya, hermano. A Dios se le sirve y se le sirve con alegría. Y por eso hay que pasar por ese lado de purificarse y decirle, Señor, usa mi vida. Para estar en comunión con Dios, hermano, debo de tener un corazón limpio y sincero. Primera de Juan 1:7 dice que si confesamos bueno, vamos a leerlo mejor, que le voy a leer del 7 hasta el 9. Primera de Juan, vaya conmigo, hermano. Allá las cartas, no le va a costar encontrarlo, si quiere se va hasta el Apocalipsis y de ahí le da para atrás. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7 en adelante. Del 7 en adelante vamos a leer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Miren, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y eso es a veces lo que la gente no entiende. La gente dice, ¿cómo es posible que antes era un asesino y hoy ahí está en la iglesia? ¿Cómo es posible que era un violador y hoy está en la iglesia? Porque la sangre de Cristo perdona todo pecado. Ojo, perdonar pecado no quiere decir que va a quitar las consecuencias. Las consecuencias de las desvaríos se pagan. El pecado Dios te lo perdona. Amén. Te presenta ante el Padre como su hijo, sí. Pero las consecuencias de los desvaríos las pagamos, hermano. Es que hay gente que cree que también, entonces me voy a ser cristiano y voy a hacer lo que yo quiero y Dios me perdona. Peco, Dios me perdona. Peco, Dios me perdona. Peco. No, no funciona así. Paga las consecuencias de sus desvaríos. Pero vemos qué más dice la palabra. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, no, hermano, yo no peco. No, hermano, yo soy santo. Mentira. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que si yo digo, Señor, yo no peco, soy mentiroso. Y muchas veces nos volvemos igual que el fariseo. Cuando veía orar al publicano, decía, gracias a Dios, Señor, que yo no soy como él, mira, pecador, y lo criticaba. Yo ayuno, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, porque no soy igual que aquel. Y aquel dice que solo oraba y le decía al Señor, Señor, perdóname porque soy pecador. Mire, muchas veces nos agarra ese síndrome dentro de las iglesias. Usted escucha predicadores, hermano, que empiezan a tirar a Raimundo y medio mundo, hijos del diablo, que se van a ir al infierno, que aquí, que allá, que tal, que tal, que tal, tirando a los pecados de todo el mundo menos al de él.
tremendo. Sigamos. Verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y nos limpia de toda maldad. Dios es santo y exigía a su pueblo santidad. Dios le exigía a su pueblo santidad. Pero Él sabía que el humano, por sus propios medios, jamás llegaría a la santidad. Nunca. Solamente por medio de la santidad que Dios nos da. Hermano, ¿podemos ser santos por nuestros propios medios? No. No. Ninguno, hermano. Si la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras. Y Dios es tan lindo, hermano, que dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No es para que diga, yo soy salvo porque yo me porto bien, porque yo ayuno, porque yo sirvo. No, por gracia y misericordia. Y ahí es donde entramos todos. Por la gracia y la misericordia de Dios. Veamos cómo este Dios santo exigía santidad, pero Él sabía, hermano. Dios conoce y sabe que solamente por medio de la santidad que Él da se puede llegar a lo que Él exigía. Levíticos capítulo 20. Vaya conmigo, por favor. Levíticos capítulo 20. Levíticos, el tercer libro de la Biblia. No le va a costar encontrarlo. Génesis, Éxodo, Levítico. Levíticos capítulo 20, verso 8. Dice la palabra de Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Yo lo santifico, dice Dios. No usted, no, yo lo santifico. Veamos qué dice el capítulo 22, versículo 9. Guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que lo santifico. Vuelve a decir. ¿Quién nos santifica a nosotros, hermano? Dios. ¿Podemos santificarnos nosotros por nuestros propios medios? En ninguna manera. No podemos. No podemos. No hay nada que nosotros podamos hacer para santificarnos nosotros. Nos santificamos por la gracia y la misericordia de Él. Y la palabra de Dios dice que por su gracia, por su misericordia, que son nuevas cada mañana, no hemos sido consumidos, porque no nos paga, dice, conforme a nuestras obras. Si nos pagara conforme a nuestras obras, hermano, ya nos hubiera consumido a todos. Ya no estuviéramos ni uno. Pero, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, una oportunidad más nos da el Señor, día con día. Mire, cada vez que usted abre sus ojos, son 24 horas, son un regalo más de 24 horas que Dios nos da, una oportunidad más. Una oportunidad más de poder conocer, de poder sentir su gracia y su misericordia, algo que ni los ángeles pueden experimentar. La palabra de Dios dice que ellos quisieran experimentar lo que nosotros vivimos. Ellos no saben lo que es el perdón de Dios. Un ángel no conoce, no sabe lo que es el perdón de Dios. Ellos nunca lo han experimentado, hermano. Y yo sé que usted alguna vez lo ha experimentado, que usted llega a la iglesia, hermano, pero llega tan cargado, pero tan cargado, que solamente empieza a sonar un himno, hermano, y sus lágrimas empiezan a salir. Y empieza a decirle, Señor, gracias porque tu misericordia es la que me tiene acá. Soy inmerecedor, pero por tu gracia y tu misericordia es que estoy acá. El Eterno sabía, hermano, que ningún sacerdote iba a poder ser santo. Por eso dejó el lavacro, para que el sacerdote pudiese purificarse y pudiese servirle a Dios. Ok, avancemos. Sin la santidad, es decir, sin el lavamiento que Dios nos da, no podemos acercarnos a Él. Y aquí usted va a entender aquel versículo, Hebreos 12:14. Vaya, hermano, vamos a leerlo para que vamos a entenderlo en su contexto. Hoy usted va a entender este versículo, hermano, en su contexto.
Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un versículo muy mal ocupado muchas veces a la hora de predicar. Porque la palabra dice que sin santidad nadie va a ver al Señor, y como usted es pecador se va a ir al infierno, y empieza a tirar. Cuidado con eso. La palabra santidad de Hebreos 12:14 es la palabra griega hagiasmos. Ya se lo voy a deletrear. Hagiasmos. ¿Qué quiere decir? Una purificación. Una pureza, pero es un hebraísmo y está haciendo referencia, hermano, porque la carta a los hebreos es una referencia al Antiguo Testamento. Entonces, él estaba haciendo una comparación, así como el sacerdote iba al lavacro y necesitaba purificarse, así nosotros necesitamos ir ante la presencia de Dios para purificarnos. Y por eso el lavacro, hermano. En el lavacro, la persona cuando veía, se veía su reflejo, porque veía la necesidad que él tenía de Dios. Él veía la necesidad que tenía de Dios. Entonces, hermano, cuando usted predica este versículo, sin santidad, es sin el lavamiento que Dios da, sin la purificación que Él da, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos. Hay que predicar este versículo en su contexto. No es por nuestras obras. Sin la santidad que Dios nos da por su gracia y su misericordia, no le podemos ver a Él. ¿Y cómo somos santos? Aceptándolo como nuestro Salvador. Tratando de vivir como a Él le agrada. Esa es la interpretación de ese versículo. Ok, avancemos. El atrio, hermano, ya estuvimos viendo. El atrio era la primera parte del tabernáculo. Ahí podemos encontrar, aparte de la puerta y de la valla que cubría alrededor, dos utensilios sagrados que son muy importantes. Esto ya estamos, hermanos, en la página número 15. Ya vamos a llegar al lugar santo. Solo quiero hacer un recorrido nuevamente por el atrio para que nos quede claro y como un refresco, hermano. ¿Qué había en el atrio? Número 1, el altar de las ofrendas. Que eso ya estuvimos viendo. Y número 2, el lavacro. Eso es lo que había ahí. Esos eran los dos utensilios que estaban en el atrio. Lo primero que encontraba la persona al llegar era la puerta. Traspasando la puerta se encontraba con el altar de las ofrendas. Y adelante del altar de las ofrendas se encontraba el lavacro. Ok. Vamos a ver unos videos, hermano. A continuación, le voy a pedir que ponga atención. Vamos a ver unos videos acerca de del tabernáculo, del atrio, de la construcción del altar de las ofrendas y de la construcción del lavacro. Estos videos, hermano, no van a aparecer en el canal de YouTube y le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué no van a aparecer. Voy a poner pausa ahorita, la grabación. Y ahí solo me ponen pulgar arriba o algo por el estilo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado aquella alabanza que dice, ¿verdad? Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo? Lo hemos escuchado varias veces y lo cantamos. Y otro que tal vez, y yo sé que usted lo ha escuchado, vamos a conocer la interpretación de ese versículo. Muchas veces hemos escuchado el versículo que dice, ¿verdad? Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y empiezan a predicar que Jesús va a venir cuando nadie lo espera y que así como el ladrón llegaba y un montón de interpretaciones. Vamos a explicar esos versículos a la luz de la cultura hebrea.
Primero, ¿por qué ese coro? Vea que echándole leña al fuego. Cuando el sumo sacerdote, que era el encargado de supervisar de que todo estuviera en orden, recuérdese que habían diferentes sacerdotes, varios sacerdotes, no solo eran uno. Sumo sacerdote era uno solo. Ojo con este dato. Sumo sacerdote era uno solo. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón. Por decirlo así, el jefe de los sacerdotes, el que estaba hasta arriba. Y debajo de él estaban todos los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Recuérdese que la tribu de Leví no recibió herencia y la herencia de ellos fue el servirle a Jehová. Esto lo vimos, hermano, en Pentateuco. Los que llevaron conmigo Pentateuco y los que llevaron también con la hermana Nancy Whitla vieron esto. Yo sé que los de nuevo ingreso no han visto esto y les va a costar quizás ubicarlo un poquito, y si no, pues algunos ya conocen de esta historia, de que los de la tribu de Leví no recibieron tierra, no recibieron heredad. Entonces, de ellos, de la tribu de los levitas, se sacaban los sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, hermano. No todos los levitas eran sacerdotes. Pero sí, todos los sacerdotes tenían que ser levitas. Es decir, podían haber 5,000 levitas, pero no todos eran sacerdotes. Eran sacerdotes algunos, los que se llamaba para el servicio. Entonces, ojo con esto. Cuando el sumo sacerdote empezaba a delegaba a los sacerdotes que servían en el altar, los sacerdotes que servían en las ofrendas, los que estaban ahí, porque recuerden que ofrendas habían diarias. Luego está ya el lugar santo, donde había que poner aceite al candelabro y el cambio de la mesa de los panes, pero eso no me quiero meter ahorita. Quiero enfocarme en estos dos utensilios, principalmente en el altar de las ofrendas. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, supervisaba de que todo estuviera en orden. Y la noche para el hebreo, recuérdese que uno de los temores más grandes que el hebreo tiene es a la oscuridad. Y ellos dividían la noche en vigilias. Ojo con esto. Ellos dividían la noche en vigilias. La primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia de las 12 a las 3 y la cuarta vigilia que era de las 3 a las 6 de la mañana. Y así eran los grupos también de los sacerdotes. Usted sabe, hermano, que de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana son las horas más duras, hermano, más duras de trabajar o de desvelarse. Por eso usted ve que a muchos nos cuesta levantarnos en la madrugada a orar, vea. Es raro el que se levante a las 3 de la mañana a orar, rarísimo, hermano, porque esa es la hora más rica del sueño. ¿Y qué nos vamos a querer levantar, hermano? Pero si está haciendo un frío con una lluvia así medio rica y aquel gran frío a las 3 de la mañana, así como están mis hermanos allá en Argentina, que he visto que han llegado a 7 grados, algunos lugares hasta que hasta un poquito de nieve, que se van a querer levantar, hermano. Es la hora más dura del sueño. Entonces, estos grupos de los sacerdotes se les decía, hey, ustedes tienen que estar pendientes de que esto esté funcionando. Y los que estaban encargados del altar tenían que estar pendientes de que el fuego del altar no se apagase. Porque una orden que el Eterno había dado es que el fuego del altar tenía que estar encendido. Y para que el fuego del altar estuviera encendido, había que estarle echando leña. Tenía que estar pendiente y aventándole siempre trozos de leña para que el fuego se mantuviese ardiendo. Hoy ya le va encontrando sentido a la alabanza. Entonces, pero los que estaban en el turno de 12 a 3 y de 3 a 6, que era el momento más duro, lo que hacían ellos es agarrar una buena cantidad de leña y topaban el altar. ¿Para qué?
poderse dormir ellos un ratito. Para poderse echar su sueñito, topaban el altar con leña y que el fuego se mantuviese. Pero como el sumo sacerdote puesto por Dios era mucho más astuto, lo que hacía él en las madrugadas era ir a hacer la ronda, ir a supervisar de que todos estuvieran en sus puestos y que todo el tabernáculo estuviese funcionando de la mejor manera. Con el tiempo, hermano, a ese evento que el sumo sacerdote iba y supervisaba a todos los sacerdotes, a ese evento le pusieron como ladrón en la noche. Porque el sacerdote llegaba y iba a echar la ronda y a supervisar de que todos estuvieran en sus puestos. Entonces le pusieron ese nombre coloquial como ladrón en la noche al evento de que el sacerdote llegaba a supervisar. Si el sacerdote, ojo, si el sumo sacerdote llegaba y a los que le tocaba ponerle fuego, ponerle leña al altar, los encontraba dormidos, el sumo sacerdote iba y con la pala, que usted ha visto que era de bronce, agarraba carbones encendidos y se los dejaba caer al sacerdote que estaba dormido. Y recuérdese, ¿usted se acuerda de qué material era la vestidura de los sacerdotes? Dice que era de lino fino. Y eso, si usted ha planchado alguna vez el lino, hermano, eso es muy delicado. Y agarra fuego sumamente rápido. Entonces, cuando le caía el carbón encendido, agarraba fuego rápidamente. Entonces, el sacerdote lo que hacía para no quemarse, se quitaba la túnica. Pero hay un pequeño detalle, que nadie podía ver la desnudez de un sacerdote. Y si a un sacerdote le veían la desnudez, no podía volver a ser sacerdote. Por eso la palabra en Apocalipsis dice, cuiden sus vestiduras, porque está hablando de este evento, donde si no estoy pendiente, si no estoy velando, si no estoy haciendo lo que Dios dice, hey, puedo perder la vestidura. Y no que la salvación se pierde, no, le estoy haciendo referencia a este evento. A eso se refiere como ladrón en la noche, a ese evento, donde el sumo sacerdote llegaba y pasaba la ronda. Y si los encontraba dormidos, agarraba carbón encendido, se los echaba al sacerdote, le prendía fuego, a que él se quitaba la vestidura y veían su desnudez y no podía volver a ser sacerdote. Ya no podía servir, porque habían visto su desnudez. Y por eso hay Apocalipsis, dice, hermano, que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Bueno, como ladrón. Está haciendo referencia a eso. Está hablando de el cuidar su vestidura. Está hablando del cuidar de su pureza. Está hablando de estar siempre en las cosas de Dios. A eso se refiere ese versículo. Ok. Habiendo dicho eso, hermano, sigamos. Hoy entramos ya al lugar santo, hermano. Al lugar santo. Vamos a ver el lugar santo, parte 1. Y el lugar santo era conocido con el nombre de Makom Kadosh. Makom Kadosh. Makom es lugar, pero no un lugar cualquiera, hermano. Por decir, en aquel lugar, no. Makom es un lugar, pero un lugar de santidad, un lugar donde solo está para las cosas de Dios. Para los hermanos que están aquí en las clases de teología y pertenecen al grupo de oración en el cual estamos ahí con su servidor, nuestro grupo de oración se llama Makom Tefilá, que significa lugar de oración. De ahí surgió el nombre en hebreo, Makom Tefilá, lugar de oración. Ok. Entonces, el lugar santo se conoce con el nombre de Makom Kadosh. Ahí lo puede usted encontrar en su material, hermano. Y si ya vaya a su material, por favor. Estamos en la página número 15. Usted ahí puede ver que está, como por decirlo así, partido el lugar santo para que usted pueda ver qué es lo que había dentro de. Todo eso que usted ve ahí lo vamos a ir estudiando uno por uno, paso por paso. Ok. El lugar santo, hermano, era la siguiente etapa a la cual tenía acceso únicamente los sacerdotes de Dios. Ahí no podían entrar el público, ahí no podían entrar los ofrendantes.
El ofrendante llegaba únicamente hasta el lindero del altar de las ofrendas. Hasta ahí podía llegar. Porque él veía, entregaba la ofrenda, veía el sacrificio, veía cómo lo degollaban, veía cómo preparaban la carne. Una parte se la llevaba él o la dejaba ahí totalmente, depende si era holocausto, si era ofrenda de paz, lo que fuera. Hasta ahí podía llegar el ofrendante. De ahí para allá no podía pasar. Él no podía pasar. Ninguna persona que no fuera sacerdote podía ver lo que usted y yo estamos estudiando en esta noche. Siéntase privilegiado, hermano. Porque usted y yo hemos podido entrar, aunque sea de manera virtual, pero hemos podido entrar al tabernáculo. ¿Cuánta gente estuvo en el desierto y quiso poder ver lo que nosotros estamos viendo en esta noche, hermano? Interesante. Vean, ahí solo podían entrar únicamente los sacerdotes de Dios. Una vez cumplido el rito de purificación por medio del lavamiento en la fuente de bronce, al atravesar el primer velo, el sacerdote entraba ya al lugar santo. Pasaba del atrio al lugar santo. ¿Dónde? ¿Qué es lo que se encontraba ahí? Bueno, ahí estaban las cosas sacras o las cosas santas. Ahí se realizaban los servicios diarios, se quemaba incienso, se cambiaban los panes de la proposición y se encendían las lámparas del candelabro. Solo los sacerdotes podían entrar a este lugar para realizar esas funciones específicas, nadie más. Solo los sacerdotes escogidos por Dios podían estar por el candelabro, por la mesa de los panes, por el altar de incienso. ¿Quiénes podían entrar? Los sacerdotes, los que él escogió. Amado hermano, usted ha entrado en otro nivel de conocimiento donde Dios lo escogió a usted. Usted no está aquí en esta noche porque usted quiso. Usted está aquí en esta noche porque Dios lo escogió a usted. Él vio algo en usted, no sé qué, él sabrá. Porque yo le digo algo, hermano, quizás el 95% de todos los que están aquí estudiando en esta noche, no los conozco personalmente. Y usted, Dios lo guió a usted para que pudiese ver la publicación en Facebook, desde El Salvador hasta los diferentes países que estamos. Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, México, Estados Unidos. Una publicación de Facebook nos llegó hasta allá. ¿Por qué? Porque Dios decidió escogerlo a usted. Dios conocía la necesidad que usted tenía, el anhelo en su corazón. ¿Cuántos de ustedes quizás habían querido estudiar teología y no podían por diferentes motivos? Por problemas de horario, por la dificultad de ir a una clase presencial, muchos quizás por lo económico, porque usted sabe que estudiar teología es carísimo. No sé cuál era su obstáculo, pero vino Dios y dijo, bueno, aquí te voy a poner entonces. Y usted esté en esta noche sentado delante de su dispositivo porque Dios le place. Así como escogió a los sacerdotes, así lo escogió a usted, con un propósito. ¿Cuál es? Él se lo va a decir. Él sabrá cuál es el propósito que tiene para usted. Lo que sí le puedo decir, usted no está por casualidad, usted está porque Dios lo trajo. Ok. Veamos el mobiliario del lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Bueno, comencemos. Número 1. El candelabro. El candelabro. Esto lo voy a ir completando, hermano. Estamos en la página número 15. Página número 15, en el 4.1 dice mobiliario del lugar santo. Lo primero que encontramos es el candelabro. Ahí lo puede ver en su pantalla. El candelabro. También encontramos la mesa de los panes de la proposición. No solo es la mesa de los panes, es la mesa de los panes de la proposición, los panes de la presencia. Ya lo vamos a ir viendo despacito, hermano. Y también encontramos el altar de incienso. Se lo dije en las clases pasadas,
no vamos a confundir el altar de las ofrendas con el altar del incienso. Son dos cosas muy distintas. El mobiliario del lugar santo. Número 1, el candelabro. Número 2, la mesa de los panes de la proposición. Y número 3, el altar de incienso. Son los 3 utensilios que encontramos dentro del lugar santo. Cópienlo, por favor. Ok. Bueno, avancemos. Vamos a ver el candelabro. Vamos a ver el candelabro. Mire, ya sea que sea candelabro o candelero, es lo mismo. Significa lo mismo. O menorá. Menorá, la menorá es en hebreo. ¿Qué significa candelabro? Ok. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 31 al 40. Vamos a leer todos los versículos porque es muy importante algunos detalles que vamos a ir viendo del candelabro. Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 40. Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 40. Usted sígame con la vista y yo se lo leo. Dice la palabra de Dios. Harás además un candelero de oro puro. Vea la diferencia ya. Los utensilios anteriores eran ¿de qué material? Vamos a ver si alguien se acuerda ahí que me lo escriba o que me lo diga. Bronce. De bronce. Correcto. Tanto el altar como el lavacro eran de bronce. Cuando ya entramos al lugar santo, las cosas cambian. Y vea lo que dice la palabra. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Todos serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Y en medio la asta. Entonces quiere decir que era un candelero de 7 brazos. 3 a un lado, 3 al otro y el de en medio. Eso hacía 7 brazos. Ok, seguimos. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, y también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mire, Moisés, yo le digo, mire, yo adoro y amo a Jesús, amén. Y es el que uno admira por excelencia. Pero para mí uno de los personajes bíblicos que yo más admiro es a Moisés. Me encanta la vida de Moisés, me fascina. Este siervo de Dios vio un espectáculo, hermano. Fue llevado al monte y ahí le fue revelado ante sus ojos en visión. Moisés no conocía esto, pero el Eterno se lo mostró. Y le dijo, Moisés, así quiero que lo hagas. Estando él solito ahí arriba, hermano.
estando allá apartado para con Dios, Dios le reveló cosas a Moisés. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quisiera que hablaras a mi vida, Señor. ¿Cuántas veces nos vamos a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo a solas con Dios, hermano? Desconectado de todo. Desconectado de las redes sociales, desconectado del teléfono, desconectado de todo, hermano. El profeta decía, Señor, te busqué en el terremoto y no te encontré. Te busqué en el mar, no te encontré. Te encontré en un silbido, en lo apacible. Muchas veces Dios no lo vamos a encontrar en la algarabía, en el gelengue, quizás de una iglesia. Y no estoy diciendo que esté en contra. No, no, no. ¿Saben dónde vamos a encontrar muchas veces a Dios? Como Jesús nos enseñó. Y cerradas la puerta, entra a tu aposento. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. Busque a Dios en el secreto de Jehová. Tenga su lugar apartado. Tenga su lugar secreto donde usted está con Dios ahí. Manténgase con Dios. Hágase aparte para con Él. Si usted va a orar por las madrugadas, amén, gloria a Dios, hágalo. Pero tenga, así como tiene su momento de devocional y todo, también tenga ese momento apartado para con Dios. Porque cuando usted tenemos ese momento apartado con Dios, es cuando Dios nos revela y nos enseña cosas, así como le enseñó a Moisés. A él solito, no lo llevó con el pueblo, no Moisés. Aquí vamos a estar solo vos y yo. Y ahorita que estamos solo vos y yo, Moisés, yo voy a hablar a tu corazón. Muchas veces hay cosas que Dios nos quiere decir solo a nuestro corazón. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el secreto de Jehová. Vaya conmigo, por favor. Éxodo capítulo 37. Éxodo capítulo 37. Versículos del 17 al 24. Éxodo 37. Versículos de el 17 al 24. Vea lo que dice la palabra. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del lado del candelero. Un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana, una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían en él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo 7 lamparillas y sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Aquí está otro versículo, hermano, otro pasaje bíblico donde podemos encontrar la construcción de el candelabro, Ok, avancemos. Las diferentes capas, hermano, que cubrían el tabernáculo daban una oscuridad, la cual era disipada por la única luz que era proporcionada por el candelabro. Recuérdese que cuando se hizo la recolección de las ofrendas, se recogió azul, púrpura, carmesí, pieles de tejón, pieles de oveja, pieles de carne, de todo tipo de pieles. Y con eso se hizo la cobertura. El tabernáculo no tenía solo una, tenía 3, 4 capas. Y eso creaba un hermetismo total y una oscuridad. Y la única luz que había en el lugar santo era el candelabro. Era la única luz, hermano, que disipaba todo aquello. Era la única luz que iluminaba todo el lugar santo. La luz se reflejaba en los utensilios de oro
y en la cubierta de oro sobre las tablas. Recuérdese que todo el tabernáculo fue hecho de madera de acacia, pero recubierto de oro puro. Entonces, cuando el candelabro se encendía, el reflejo del oro que estaba alrededor hacía que aquello alumbrase. Y se veía, pero hermoso. Se veía hermoso. Se desconocen las medidas exactas del candelabro. Por si usted se fijó, hermano, en la lectura que hicimos, no dijo de cuántos codos ni de nada. Pero la tradición judía, esto ya es tradición judía, esto no lo dice la Biblia, pero sí son muy apegados los judíos a la tradición, enseñan que el candelabro medía 1,50 de metros de alto por 1 metro de ancho. Era más o menos la medida del candelabro, 1,50 de alto y 1 metro de ancho. Eso es lo que medía el candelabro. En el lugar santo, el candelabro irradiaba luz para los sacerdotes. Ese era el propósito del candelabro, hermano, irradiar la luz. Era un objeto sólido de una sola pieza, elaborado con 75 libras de oro puro. Tenía un eje central y 6 brazos, 3 a cada lado. Esto que le estoy diciendo, todo lo que le he mencionado está ahí en su material. Página número 16. Ahora bien, esto que le estoy poniendo a continuación, esto usted lo va a escribir ahí en su material, en el ABC. Literal A. Cada brazo tenía una copa con forma de flor de almendro abierta. Copie eso, literal A. Cada brazo tenía una copa con forma de flor de almendro abierta. Literal B. Cada copa tenía una lámpara que alumbraba usando aceite de oliva de la mejor calidad. Literal C, se los voy a poner y se los voy a dejar un ratito para que lo puedan copiar. Literal C, los sacerdotes eran los encargados de ver que las lámparas estuvieran encendidas. Y menorá significa lámpara. ¿He escuchado? La menorá, menorá significa lámpara. Literalmente significa lámpara. Ok, copien eso, hermano. Todo esto lo va a copiar en la página número 16 de su material.